La doctora Ana Izaza va a realizar la presentación de la ponencia Síndromes de sensibilización central, un abordaje desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Esa palabra está muy compleja de pronunciar, espero que sí la haya pronunciado como debe ser, doctora. Ella es médica psiquiatra de la Universidad del Rosario y ha cursado maestrías en fibromialgia, neurociencia. Doctor, me está quedando muy complejo los términos médicos de psiquiatría. Yo me imagino que a ustedes les toca muy duro cuando están aprendiendo el primer vocabulario técnico del programa. Bueno, y tiene formación también en psiconeuroinmuno, ya lo había mencionado, endocrinología y cuidados paliativos. Ella es la coordinadora del programa de dolor y cuidado paliativo de MEDERI, y coordinadora académica de psiquiatría de enlace de la Universidad del Rosario y líder del Instituto del Cerebro de la Corporación Juan Ciudad. Le damos entonces la bienvenida a la doctora. Doctora Ana, ya la estamos viendo. No sé si puede compartir y yo le confirmo entonces que veamos la presentación. Listo. Ya estoy acá abriendo. ¿Logran ver mi pantalla? Ahora sí. Digo que sí nos Listo. funcionó. Muy bien. Entonces la estamos viendo y adelante. Ahora sí la dejo solita para que inicie. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este es mi CV. Vamos a hablar básicamente sobre la introducción, fisiopatología, aproximación clínica y el manejo de los síndromes de sensibilización central. Una introducción, bueno, básicamente para poder entender los síndromes de sensibilización central es que tenemos que darnos cuenta que es un estado en donde hay una amplificación de las señales sensoriales del sistema nervioso central, generando una percepción anormal del dolor. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta? Que nosotros tenemos que saber cuál es la nueva definición actual que hay de dolor según la IASP. La IASP nos dice que el dolor es digamos que el dolor es una experiencia dolorosa con una causa potencialmente real o no que genera una sintomatología inadecuada o incómoda para la persona. Entonces, cuando abrimos esto, estamos diciendo que no siempre tiene que haber una causa de que lo esté produciendo y que hace parte de las experiencias, y por eso es tan importante que nosotros como psiquiatras entendamos este tema y además empecemos a participar en grupos de dolor, precisamente por eso, porque es una experiencia. Entonces, nosotros tenemos que, digamos que dentro de esto miramos que hay 3 tipos de dolor. Entonces, básicamente, el dolor es de la sensibilización central es porque hay unos cambios en las vías nociceptivas centrales y se puede interpretar como alodinia o hiperalgesia. La prevalencia aproximadamente en el mundo es del 5 al 15% de la población y se habla que hasta el 30% de la población occidental, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, tenemos dos grandes orígenes de este dolor crónico. El dolor crónico oncológico y el no oncológico. El oncológico es el 81% y esto lo entendemos básicamente por la cirugía, los procesos quimioterapéuticos, etcétera, las cicatrices que quedan, y el no oncológico por sensibilización periférica o sensibilización central. Entonces, digamos que al hablar de sensibilización periférica es que tenemos un estímulo de afuera que se amplifica y produce una modificación en el cerebro, y una sensibilización central es que el mismo cerebro está haciendo una adecuada interpretación del dolor o de las experiencias que tenemos asociadas o que se pueden interpretar como dolorosas. Entonces, nosotros tenemos originalmente 2 tipos de clasificación del dolor: el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El nociceptivo viene de los receptores, especialmente las fibras delta, alfa, que son de rápida o no, o las fibras C, que son de rápida o no proyección a través del sistema nervioso central para llegar a digamos que ese estímulo doloroso, y el dolor neuropático, que es básicamente de los axones o por una lesión nerviosa. El dolor nociceptivo, entonces hablamos acá que normalmente, pues digamos que no hay un daño en la neurona a diferencia del neuropático. ¿Qué pasa? Pues que acá empezamos a hablar en los síndromes de sensibilización central de algo que se llama dolor nosoplástico. El dolor nosoplástico es un dolor que se produce por modificaciones en el sistema nervioso central. Esto básicamente dice, o sea, digamos que se explica porque hay una modificación
en el sistema nervioso central, pero no hay una causa que desencadene este dolor. Y de ahí se atribuyen a todos los síndromes de sensibilización central. ¿Cuáles entonces son estos síntomas normalmente? Fibromialgia, colon irritable, síndrome de fatiga crónica, cefalea, síndrome de vejiga dolorosa, endometriosis, lumbago y disfunción de la articulación temporomandibular. Pero acá también podremos entrar en muchos otros, como la sensibilidad química múltiple. Que es importante tener en cuenta que muchos de los pacientes que tienen dolor crónico van a generar una sensibilización central. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración precisamente en la forma en cómo interpretamos el dolor y va a tender a generar una amplificación. Por eso es tan importante manejar el dolor agudo y el dolor crónico de una manera adecuada para que esto no suceda. Y acá miramos cuáles son los síndromes asociados o que pueden ser como comorbilidades o similares a los síndromes de sensibilización central. Entonces vamos a hablar sobre el dolor crónico, la prostatitis, dolores testiculares, ansiedad, parasitosis, depresión bipolar, pánico, síndromes de estrés postraumático, taquicardia. Y bueno, ahorita vamos a hablar por qué el síndrome de estrés postraumático es tan importante o el famosísimo Desnos, que es la historia de vida difícil, que ustedes lo tocaron un poquito por encima y que nosotros en la charla anterior y que aquí van a ver cómo se podría llegar a manifestar esto. Entonces, normalmente, ¿cómo son esos síntomas y cómo se empieza a presentar esto? En las vidas tempranas, en los niños, cefalea, dismenorreas, fatigas y síndromes gastrointestinales. Normalmente hay una historia familiar de dolor crónico, una historia de sensibilización central en familiares, estresores psicosociales importante, historia de vida difícil o el trauma de la infancia, historia de enfermedades virales como Epstein-Barr, Lyme y hepatitis virales, traumas físicos, enfermedades autoinmunes, trastornos inmunitarios, trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión, trastornos del sueño, obesidad, sedentarismo o pobre satisfacción de la vida laboral y personal. Es importante tener en cuenta que los traumas dependen de la edad. El trauma más difícil cuando somos infantes está asociado a los vínculos tempranos que tenemos. Pero antes de esto, durante el estado perinatal, pues es importante tener en cuenta que el cortisol de la madre va a modificar definitivamente esas histonas, esa metilación de las histonas y vamos a generar una predisposición genética a tener ciertas expresiones de genes y alteraciones en los genes relacionados con los receptores de serotonina y la COM. Y después de esto, cuando nacemos, pues esta historia de cómo han sido nuestros vínculos, si han sido adecuados, si nos percibimos bien o no, y si hay sentimientos de negligencia más que una negligencia pura, pues podría generar esta afectación a lo que nosotros llamamos también desnos. En la vida infante es importante preguntar sobre el bullying, porque el bullying se manifiesta como uno de los síntomas más frecuentes que podría generar, digamos que, secuelas a largo plazo. Cuando somos adolescentes, presentar acné, bullying, sobrepeso o trastornos de la conducta alimentaria también se asocian precisamente a situaciones complicadas asociados a timidez extrema o perder años. ¿Por qué? Porque uno, digamos que la pérdida del año es sentir que uno no fue capaz o no fue suficiente. Y en el adulto está representado con las pérdidas de pareja, con las alteraciones del pareja en los adultos jóvenes y posteriormente asociados a situaciones, obviamente, pues de abuso sexual, pero también podríamos hablar aquí situaciones graves que es el acoso laboral o el acoso sexual asociado al trabajo que también se puede presentar y digamos que son los factores más estresantes que podemos tener en nuestra vida y podrían generar por ese aumento del cortisol modificaciones en la metilación de nuestras histonas. La fisiopatología de los síndromes de sensibilización central, pues realmente hay digamos que recursos endógenos analgésicos, especialmente hay una disminución de los receptores mu endógenos y hay una afectación en el sistema endocannabinoide. Además, hay un incremento de esos factores pronociceptivos, o sea, hay mucha mayor concentración de glutamato y una respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. Hay una activación de la glía que produce un proceso inflamatorio. Hay una disrupción cognitiva y fallas en las memorias de trabajo y además hay una alteración sensorial en el cerebro.
que se produce normalmente también por una afectación de las vías inhibitorias, que es a través del locus ceruleus y la sustancia gris periaqueductal. ¿Cuáles son estas características normales que empiezan a producirse en los síndromes de sensibilización? Hay conversión de neuronas nociceptivas a neuronas de amplio rango dinámico. Y esto lo que hace es que estas neuronas empiezan a generar, normalmente estas neuronas inhiben la respuesta del dolor, pero acá empiezan a amplificar y por eso se llaman de amplio rango dinámico, y lo que hacen es que activan más, digamos que estas neuronas están en la médula y lo que hacen es amplificar y aumentar el espacio de la percepción, digamos que en los canales medulares, y aumentan el tamaño. Vamos a tener un WINAP, que es un incremento progresivo de esas respuestas de estimulación ante estímulos inocuos. Entonces, permanentemente se están activando muchas más neuronas a través de cualquier situación que se percibe como inocua, y obviamente va a generar este mantenimiento, un daño en la amplificación y en la modulación entre la serotonina, la noradrenalina, que se produce normalmente a nivel de la médula espinal y posteriormente en la glía. ¿Qué pasa en la fisiología de los neurotransmisores? Entonces, en la sustancia P va a estar aumentada en el líquido cefalorraquídeo 3 veces más que la persona promedio. El glutamato va a estar aumentado y sabemos que obviamente es un excitatorio, y esto genera una hipersensibilidad y hace que el umbral del dolor se disminuya. La serotonina y la noradrenalina está disminuida, especialmente la 3-metoxi-4-hidroxifeniltreno, que es la noradrenalina, y en la sustancia gris periaqueductal también hay una disminución importante de la serotonina, y el núcleo magno es para nosotros también importante para la regulación. Esto hace que se activen unas neuronas que nosotros llamamos ON en la médula espinal, y de esta manera no se puede hacer el bloqueo de la transmisión del impulso nervioso. La vía opioide está alterada, hay concentraciones más altas de encefalinas, pero hay pobre distribución y disponibilidad de los receptores mu, y por esto es que no funcionan los opioides en estos pacientes, y anormalidades en las fibras C, que son los mecano y los termorreceptores, generando hiperalgesia y alodinia. En la resonancia nuclear magnética funcional que vemos, alteraciones en las vías nociceptivas, mayor afectación en lo que nosotros llamamos pain metrics, con una vía mucho más sensibilizada, y especialmente estos cambios se dan en la ínsula posterior y en la corteza somatosensorial secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que una exposición repetida va a generar una disminución del umbral, amplificación, y con esto finalmente un estado de hiperalertamiento o de estado de hipervigilancia, que se asocia también a una activación de la amígdala. En ese orden de ideas, pues hablamos de una sensibilización periférica y una sensibilización central. No voy a entrar mucho en detalle. La sensibilización periférica más o menos es que hay una lesión o un daño en una estructura, y esto se hace la amplificación que ya habíamos hablado en la médula, y la central es que hay un trauma y que generamos una predisposición disminuyendo esos factores, digamos que esa producción de noradrenalina y serotonina, que nos va a ayudar a bloquear esa experiencia, digamos que esa percepción y ese umbral de activación de neuronas del dolor, y con esto pues va a generar una mayor afectación. También dentro del sistema nervioso central vamos a tener una amplificación de la emoción, porque la amígdala está más prendida, el hipocampo está más chiquito, precisamente por esas experiencias traumáticas, y finalmente va a haber una sobreinterpretación de la situación que se está viviendo sin poder salir del círculo, y generando catastrofismo y en algunos momentos kinesofobia. Las alteraciones básicamente se dan porque hay un proceso anómalo. Las pruebas que tenemos son unos test específicos para mirar los umbrales del dolor, y realmente están disminuidos en digamos que en la parte mecánica, térmica o eléctrica, y va a haber una afectación en el controlador del dolor. Los cambios neuroplásticos, hay un incremento de esa actividad espontánea en las neuronas, los umbrales son más bajos, hay un incremento de las respuestas y va a ser desproporcionada, y vamos a generar ese aumento de los campos perceptivos, y es por esto finalmente que pasa de un dolor específico de una zona a amplificarse. Entonces, un dolor lumbar crónico se puede terminar generalizando y volviéndose una fibromialgia. El sistema opioide, entonces vamos a tener más opioides endógenos, pero no van a tener una respuesta, y de esta manera pues tampoco vamos a tener un adecuado control analgésico. El sistema de glutamato, pues realmente vamos a tener una activación mayor de los receptores NMDA, y por eso
es importante manejar este tipo de receptores para el control sintomático. Adicionalmente, esto va a hacer que vaya a haber, digamos que una respuesta, esa respuesta proinflamatoria que tenemos por la glía va a generar además un aumento de la concentración de la sustancia P, y esto va a llevar también a una despolarización de la membrana, forzando a que el magnesio, el tapón de buffer de magnesio, se libere y se disminuya. Y con esto, pues, el poro del receptor NMDA pues se mantenga en una despolarización sostenida. Por eso también hay tratamientos en los que se adiciona magnesio para que las personas controlen el dolor. Los receptores de glucocorticoides están disminuidos, especialmente la sensibilización central, y por eso es que yo les hablaba de las historias traumáticas y del famosísimo desnos, que es el trauma que tenemos en la infancia, porque tenemos niveles en estas personas, niveles aumentados de cortisol que hacen que se bloqueen y se afecte directamente la modulación de los receptores de glutamato a nivel del sistema nervioso central. Y va a haber una alteración en la regulación en la ínsula que genera una afectación en la memoria del trabajo, especialmente por este neurotransmisor. El GABA está disminuido y esto genera en las personas normalmente un aumento del consumo del alcohol. Entonces vemos patrones en algunos momentos, digamos que compensatorios a través del alcohol para disminuir esto, y obviamente algunos de los medicamentos pues tienen un efecto en la acción del GABA. ¿Cómo entonces vamos a identificarlo? Básicamente tenemos afectación en los receptores de serotonina en los 5-TH2A y 3A. Vamos a tener afectación del factor de crecimiento que va a estar aumentado, la sustancia P está aumentada, el glutamato aumentado, disminuido la serotonina y los receptores 5-HT1A y B, aumentado los opioides. El sistema endocannabinoide no se sabe bien, pero normalmente está disminuido, hay menos activación del sistema endocannabinoide, y el GABA definitivamente está disminuido. Entonces, ¿qué empieza a pasar en el funcionamiento cerebral? Disminución de las vías nociceptivas, cambios químicos en regiones específicamente en el tálamo, la ínsula, la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial. Vamos a tener estos cambios que ya habíamos hablado en los neurotransmisores, y pues finalmente esto se afecta y genera una disminución de la antinocicepción. Entonces, ¿qué es importante mirar? Pues que hay una relación bidireccional entre la sensibilización central y los trastornos psiquiátricos. Hay historias comunes de trauma. Hay una relación bidireccional en su aparición normalmente. Hay vías fisiopatológicas compartidas, múltiples neurotransmisores que se afectan directamente, generando también afectación de memoria, energía y sueño. Y hay, digamos que lo más importante acá es que tenemos la ínsula y la corteza prefrontal completamente afectada y modificada por esto. ¿Qué pasa al afectar la ínsula? Pues que también tenemos problemas en la interocepción, y por esto estos pacientes también se hablan que hay hiperlaxitud, especialmente en las edades jóvenes, y por eso se generan múltiples microlesiones en los ligamentos, que esto produce dolor a largo plazo. Y también vemos pues que la función ejecutiva se empieza a alterar y empiezan a tener problemas de memoria significativos. Pero entonces ahora vamos a la psiconeuroinmunoendocrinología, que es un poco también cómo tenemos que empezarlo a entender. Entonces entendemos que tenemos estresores, ya sean por una carga genética o por situaciones del ambiente. Pueden ser mentales o físicos. Lo primero que hacemos es que activamos nuestro eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, y lo primero que pasa es que hay una inmunosupresión. Pero al mantenerlo de manera constante y no poderlo controlar, disminuye las citoquinas neurotrópicas y aumenta las citoquinas proinflamatorias a nivel del sistema nervioso central por esa alteración en los receptores de corticoides a nivel del sistema nervioso central. Finalmente, vamos a alterar el soporte neurotrófico por la alteración entre la glía y la neurona, generando procesos más proinflamatorios, disminuyendo la neuroplasticidad, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la dendritogénesis, que así también se comporta muy similar la depresión, y genera una atrofia en las estructuras cerebrales, en el hipocampo, la corteza anterior del cíngulo, la prefrontal, la dorsolateral y la orbitofrontal. O sea, empezamos a tener problemas en el comportamiento y en cómo tomamos decisiones nosotros frente al ambiente o el estrés. También, si se mantiene por mucho más largo plazo, pues vamos a generar alteraciones en el hipocampo, en el hipotálamo y en el córtico estriado, generando también alteraciones en el sistema límbico, y aquí es cuando empezamos a hablar de ese riesgo que tenemos entre generar un trastorno depresivo o un dolor crónico. Sabemos que
cuando las personas tienen dolor crónico o cuando tienen depresión o cuando tienen ansiedad, pues genera un aumento del riesgo de generar también dolor, por ejemplo, y en el dolor, depresión o ansiedad. Y finalmente el 60% de las personas tienen dolor, depresión, ansiedad e insomnio. La aproximación clínica que podemos hacer a estos síndromes de sensibilización central es a través de un inventario que existe, que está diseñado y el punto de corte son 40 puntos de 100, en donde podemos hablar sobre subclínico leve, moderado, severo y extremo. Tiene alta sensibilidad y especificidad del 75%. Estas son las preguntas. Se habla sobre sentirse cansado, triste, deprimido, con poca energía, dolor en la mandíbula, ayuda para realizar necesidades diarias, dolor en el cuerpo, dolores de cabeza, dificultad para recordar cosas, dolor en la zona pélvica, dificultad para concentrarme, sarpullido, sequedad, picor en la piel, etc. Y después también se hace un inventario de síntomas de sensibilización central y se le pregunta al paciente si le han diagnosticado piernas inquietas, fatiga crónica, fibromialgia, trastornos de la ATM, irritable, sensibilidad química múltiple, síndrome de latigazo, es lo que más produce también sensibilización central, ansiedad o depresión. ¿Cómo podemos manejarlo? Entonces, la sensibilidad central pues es de muy mal pronóstico y entre mayor grado pues peor van a ser el resultado de las respuestas. Tenemos que tener una estrategia multimodal para hacer la rehabilitación en conjunto y en intervenciones quirúrgicas en algunas patologías específicas, pero de lo contrario hay que evitar, digamos, que el estresor o el trauma en ellos. Los manejos enfocados al sistema nervioso central, entonces vamos a mirar básicamente que hay un proceso inflamatorio, pero definitivamente los AINES no me van a ayudar porque la inflamación no es a nivel local, sino a nivel central. Y pues obviamente tenemos que hacer intervenciones centradas en los cambios del estilo de vida y los fármacos que van a ser específicamente más anticonvulsivantes o antidepresivos. Educación al dolor, pues obviamente tenemos que hablar sobre el manejo y estas estrategias enfocadas a largo plazo, que el paciente no se centre en el dolor, sino en mejorar la calidad de vida y alcanzar roles y digamos que el desempeño adecuado que tienen, digamos, en su vida y lo que espera de sí, y no que se centre solamente en el control de la sintomatología, explicar qué es lo que realmente pasa en la sensibilización central. Desde las neurociencias hay que ayudarles a quitar esas falsas creencias en donde realmente va a haber una disminución de la capacidad funcional por el dolor o que ellos no tienen nada, y hay que hacer alianzas terapéuticas para que haya se favorezcan los estilos de vida y una profunda introspección frente a, digamos que a situaciones particulares y a disminución del estrés. El manejo pues ya tenemos que entenderlo como farmacológico, terapia física y psicoterapéutico. Los opioides están prohibidos, no se deben prescribir, aumentan muchísimo el riesgo de adicción porque ellos también tienen, por esa historia de vida difícil y de trauma complejo, van a generar es un high rápidamente y con esto pues van a generar mucho más riesgo de adicción. Nuestras opciones farmacológicas son los tricíclicos, los duales y los ligandos alfa 2 delta, como la pregabalina y el gabapentin. Entonces, dentro de estos tenemos los antidepresivos duales, la duloxetina funciona muy bien. Lo que van a hacer directamente es manejar y regular la vía noradrenérgica y serotoninérgica, especialmente inhibiendo el dolor en el locus cerúleo y en la sustancia crisperoaqueductal o en algunas astas de la médula espinal. La duloxetina debe ser sus dosis 60 miligramos día. Sirve para fibromialgia, dolor lumbar o osteoartrosis, es donde mayor evidencia hay, y la dosis es máximo 60 miligramos día, que es donde mayor efecto noradrenérgico tiene. Además, se asocia con un posible efecto antiinflamatorio porque disminuye las enzimas proinflamatorias, la TNF-alfa y el NF-κ-beta. Los tricíclicos, amitriptilina y nortriptilina, no tenemos nortriptilina desafortunadamente, pero pues sabemos que es un metabolismo de la imipramina. Los efectos analgésicos son precisamente por esa regulación de la serotonina y noradrenalina. También la amitriptilina tiene un efecto sobre los 5-TH3 y también se asocia con la inhibición de receptores NMDA. Hay riesgo de efectos adversos, especialmente por la poca tolerancia del medicamento, y lo que uno puede hacer es cambiar por ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina normalmente solita tiene un efecto muy similar a la amitriptilina y por eso se debe dar solamente ciclobenzaprina. El clorixinato de lisina es un COX-2 y tiene los mismos efectos y por eso es que se dice que no se debe utilizar de manera crónica, pero la ciclobenzaprina sola sí podría beneficiarse de un uso crónico. Los ligandos alfa 2 delta, pregabalina y gabapentina,
pues se unen a estas subunidades de voltajes dependientes de calcio y lo que van a hacer es ayudar a durante la despolarización y reduce de esta manera sustancias excitatorias como glutamato, noradrenalina y sustancia P. Son agonistas de los GABA. Existe una reducción de la sensibilización central también por, digamos que ese efecto GABAérgico que generan en determinado momento. Y pues obviamente lo que van a generar es, dependiendo del sitio donde actúen en el sistema nervioso central. Reducen los niveles presinápticos de GABA, favoreciendo la liberación de noradrenalina y esto es lo que permite que en las vías descendentes mejore, digamos que el dolor para que se controle de una manera más adecuada y hace una liberación de glutamato en los astrocitos del locus coeruleus, incrementando la liberación de la noradrenalina y con esto también se haga una regulación adecuada, no solamente para el dolor, sino también en las vías simpáticas y parasimpáticas que se asocian a los estados de hipervigilancia que tienen estos pacientes o los pacientes con trauma complejo o con trastorno de estrés postraumático. Hay evidencia mixta sobre su efectividad. Digamos que hasta el 65% de los pacientes tratados con gabapentina no expresan un alivio significativo. Hay riesgos de efectos adversos, pero también tienen beneficios frente a unos efectos ansiolíticos. La ketamina, existe una evidencia muy útil, actúa sobre receptores NMDA, digamos que a través de señales nociceptivas, ayuda a la inhibición del dolor y pues por esto permite, digamos que, mantenerse dentro de protocolos establecidos para dolor crónico. Estos protocolos son más o menos entre 0,1 a 0,7 miligramos kilo hora, que se pone en infusión continua durante 72 horas, asociado o no a midazolam, muchas veces sí por la historia de vida difícil y el trauma complejo para evitar que las personas tengan reexperimentación. Y lo que se ve es que también se regula un poquito los síntomas depresivos después de la administración del medicamento. La terapia física debe ser gradual, incrementada y especialmente diseñada por un deportólogo. Vamos a hacer en determinado momento es un ejercicio de actividad física que le permita en determinado momento producir un nivel de estrés y después disminuir ese nivel de estrés a través de la actividad. También hay actividad cuando hay sensibilización física o hay muchísimo dolor por hiperalgesia o alodinia, pues lo que podemos es que utilizamos una terapia de sensibilización que son con diferentes texturas para disminuir los síntomas y que se puedan empezar a utilizar ropa interior o sacos, etcétera, porque a veces los pacientes no pueden hacerlo por la sensibilidad que tienen en la piel. La terapia manual que funciona especialmente en esos puntos gatillo o en esas contracturas musculares muy grandes para movilizar la fascia y mejorar la microcirculación en el músculo y de esta manera que se pueda elongar adecuadamente y disminuir la tensión. Estimulación nerviosa transcutánea para inhibir las vías antinociceptivas. La psicoterapia, hay muy buenas evidencias con terapia cognitivo-conductual, pero pues digamos que tampoco es que sea la panacea, lo que pasa es que la terapia cognitivo-conductual es la que mayor número de investigaciones tiene por el método que se utiliza y al ser tan estructurado permite hacer muchos más análisis. También se pueden hacer modelos biopsicosociales para controlar la cognición y la emoción, especialmente para mejorar en esos ambientes disruptivos o problemas de comunicación. Se empieza a también ayudar a que la persona identifique y monitorice aspectos biológicos y psicológicos asociados a la enfermedad y cómo pueden generar una acción de modificación. Los objetivos, pues, es disminuir esos comportamientos maladaptativos, cambiar esas creencias limitantes y también, pues, aportar en el control de síntomas de ansiedad o de depresión que pueden tener los pacientes. Tenemos unas fases. En la primera fase es una terapia de manejo independiente para aceptarse y de aceptación y compromiso idealmente. Después viene una terapia de construcción de hábitos y comportamientos, que acá entra un poco la terapia cognitivo-conductual y temas de psicoeducación, también para que en terapias grupales, para que los pacientes se intercambien situaciones que viven y de esta manera pues puedan identificar cómo los otros logran solucionar situaciones y cómo pueden en determinado momento algunos síntomas controlarse de una manera más asertiva y con menos medicación. Esto era básicamente lo que les quería comentar.